Cordial saludo, mi nombre es Vanessa Bermúdez Morales, soy estudiosa de la especialización en evaluación ambiental de proyectos de la Universidad Manuela Beltrán. A continuación les presento la sustentación del proyecto de investigación que corresponde a un artículo cuya tutora fue la docente Marta Melisa Ordóñez Díaz. El proyecto de investigación tiene como título Propuesta de impactos ambientales estandarizados para proyectos licenciados de infraestructura vial. Como se sabe, los proyectos viales son necesarios para el desarrollo del país en términos de competitividad, interconexión entre regiones, reducción en los tiempos de viaje, mejora en la calidad de vida, crecimiento económico, incorporación de nuevas tecnologías en la construcción de carreteras. No obstante, aún en medio de todos estos beneficios socioeconómicos que se reciben con el desarrollo de los proyectos viales, existen unos impactos ambientales importantes que se presentan precisamente por la ejecución de los mismos, como son deforestación y pérdida de biodiversidad, que se asocia con la pérdida de hábitats y ecosistemas, contaminación atmosférica, hídrica y del suelo, uso, demanda, afectación de recursos naturales y afectaciones al patrimonio cultural. Por lo tanto, dentro del marco de estos proyectos viales, adquiere fundamental importancia el proceso de licenciamiento ambiental, el cual está regulado en el Decreto 2041-2014, que está compilado en el Decreto 1076 de 2015, que es el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente, y se especifica que los proyectos de la Red Vial Nacional son competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA. Por lo tanto, para poder obtener la respectiva licencia ambiental por parte de la autoridad competente, es necesario elaborar y presentar el respectivo estudio de impacto ambiental, que entre otros lineamientos debe incluir la identificación y la posterior valoración cualitativa y cuantitativa de los impactos ambientales potenciales que pueden ser generados en las diferentes etapas y actividades del proyecto vial. Por lo tanto, como descripción del problema y teniendo en cuenta que la identificación y evaluación de impactos es fundamental dentro del proceso de licenciamiento ambiental, porque además de los resultados que se obtengan, es que se proponen las medidas de manejo que están orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar precisamente los impactos que se presenten y de forma que puedan ser realmente medidas efectivas. Es necesario que se pueda mejorar en los procesos de estandarización que permitan disminuir los sesgos asociados a el equipo interdisciplinario o al evaluador que esté encargado precisamente de realizar este desarrollo metodológico. Según la literatura encontrada y que se cita a continuación, dentro de las dificultades que se evidencian en el país en el proceso de licenciamiento ambiental, se relaciona el entendimiento técnico de los lineamientos generales para la elaboración y ejecución de los estudios de impacto ambiental. También se evidencian inconsistencias conceptuales relacionadas con la comprensión de los procesos y relaciones entre los factores ambientales, ya que hay una inadecuada redacción de los impactos ambientales, los cuales se confunden con actividades generadoras de cambio. Asimismo, no hay una certeza sobre las posibles interacciones entre los impactos, no hay acuerdo con los criterios para evaluar su grado de importancia o las suposiciones realizadas no se pueden verificar fácilmente. Por lo cual, a diferencia de países como Argentina, Centroamérica, España, Alemania, que tienen reglamentada una metodología que debe ser utilizada en el estudio de impacto ambiental, en Colombia es una decisión que es a criterio del evaluador. Como justificación, se encuentra que al revisar los documentos técnicos de referencia para la elaboración del estudio de impacto ambiental, se evidencia que no se incluyen lineamientos estandarizados para identificar precisamente esos impactos ambientales que, como se ha mencionado, son fundamentales en el proceso de evaluación ambiental. Por lo tanto, es necesario lograr la estandarización en los conceptos y metodologías de evaluación ambiental, lo cual es de total pertinencia para facilitar la transparencia, la homogeneidad en los conceptos y el proceso de toma de decisiones frente a los proyectos viales por parte de las autoridades ambientales competentes. En la literatura encontrada se encuentran los siguientes argumentos en torno al tema de la importancia de la estandarización. Actualmente en Colombia los proyectos viales carecen de metodologías y especificaciones técnicas que sean estandarizadas y que conlleven a la obtención de mejores precisiones. Asimismo, la estandarización de impactos se constituye en una herramienta que genera ventajas para el uso de información, toda vez que datos homogéneos permiten mayor eficiencia a la hora de ser cuantificados, compartidos y almacenados.
Finalmente, en el estudio realizado por Tintaya et al. En el 2021 se presenta un ejemplo de la necesidad del desarrollo de una actividad normalizadora para el diseño y ejecución de medidas de mitigación de impacto ambiental, en el cual se hizo un análisis de aplicar una misma medida correctora en diferentes infraestructuras de transporte. Por lo tanto, de acuerdo con los autores acá expuestos, se resalta la necesidad y la pertinencia de realizar la estandarización de la información, en este caso la estandarización de impactos ambientales, de modo que se pueda facilitar un mayor rigor, una mayor precisión y que se pueda tener más transparencia al momento de tomar decisiones de carácter ambiental. Teniendo en cuenta lo citado por Pinzón et al. 2018, que se referencia en esta diapositiva, Antioquia es el departamento que presenta el mayor número de municipios afectados por el desarrollo de proyectos licenciados por la ANLA, donde los mayores impactos identificados se producen en el sector de hidrocarburos e infraestructura. Por lo tanto, como pregunta de investigación, se plantea cuáles son los impactos ambientales identificados en los proyectos viales licenciados en Antioquia en los últimos 10 años y cuál es su pertinencia con el listado de impactos ambientales específicos en el marco del licenciamiento ambiental expedidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el año 2020. Lo anterior teniendo en cuenta que en Antioquia se está realizando el desarrollo de importantes proyectos viales que pertenecen a las concesiones o vías autopistas 4G y que constituye además el departamento al cual pertenezco y en el cual resido. De acá que parte el interés de centrarse específicamente en el caso de estudio de Antioquia. Como objetivo general, se tiene proponer los impactos ambientales estandarizados para proyectos licenciados de infraestructura vial del Departamento de Antioquia, según su pertinencia y aplicabilidad con el listado de impactos ambientales específicos en el marco del licenciamiento ambiental expedido, como ya se mencionó, por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Por lo tanto, este listado de impactos ambientales constituye el referente teórico sobre el cual se va a trabajar en la presente investigación. Para ello se tienen dos objetivos específicos. El primero es determinar los criterios técnicos, guías o fuentes de información que fueron utilizadas de base para la elaboración del capítulo de evaluación ambiental, precisamente de los proyectos viales licenciados de construcción de variantes en Antioquia durante los últimos 10 años. Y como objetivo específico número 2, se tiene identificar los impactos ambientales incluidos en los proyectos de construcción de variantes, comparando su pertinencia y aplicabilidad con el listado que ya se ha mencionado. Por lo tanto, es importante hacer esta mención dentro del marco teórico de que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha expedido diferentes referentes técnicos para orientar y desarrollar el estudio ambiental, que están basados precisamente o pretenden homogenizar y estandarizar conceptos, así como facilitar y lograr mayor transparencia en la toma de decisiones por parte de las autoridades ambientales competentes. Para ello, dentro de estos referentes teóricos que se han ido desarrollando se encuentran la metodología general para la elaboración y presentación de estudios ambientales, cuya última edición y publicación es del año 2018. Se tienen también los términos de referencia, en este caso los de elaboración de estudio ambiental en proyectos de construcción de carreteras y o túneles que tienen por código MMINA 02 versión número 2, que fueron expedidos en su última actualización en el año 2015 por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, teniendo en cuenta que los anteriores términos de referencia fueron expedidos por el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Y asimismo, en el año 2020, el Ministerio precisamente publicó el listado de impactos ambientales específicos en el marco del licenciamiento ambiental. Este listado corresponde, por tanto, a un referente técnico genérico que aplica a diferentes subsectores e incluye entre ellos unos impactos estandarizados, que son unas categorías de impacto macro, dentro de las cuales se encuentran diferentes impactos específicos. Por lo tanto, este listado presenta una primera parte, impactos estandarizados, que son categorías
más grandes con su respectiva descripción, un listado de los impactos específicos a los que pertenecen, perdón, a cada uno de estos impactos estandarizados, y tiene otra lista donde se especifican otros impactos que no están, digamos, más relacionados en alguna de estas dos. Para el desarrollo de la investigación fue necesario realizar y tener los siguientes materiales y métodos que se describen en este numeral. Lo primero es el diseño de la investigación, la cual tiene un enfoque cualitativo que pretende obtener datos para convertirlos luego en información, en conocimiento. Tiene un alcance descriptivo, es decir, busca recoger la información de forma independiente o en conjunto sobre las variables que se van a estudiar. Es una investigación no experimental que consiste en observar las situaciones existentes sin tener el control de las variables que entran en juego. Y dentro de esta investigación no experimental es de tipo longitudinal, perdón, de tendencia, puesto que se analizan cambios con el paso del tiempo para realizar las inferencias. En este caso, entonces, teniendo en cuenta lo anterior y que está fundamentado en Sampieri Hernández et al. 2014, la investigación se centra en proyectos viales de construcción de variantes que se han desarrollado en el departamento de Antioquia durante los últimos 10 años y que han sido objeto de licenciamiento ambiental por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA. Para determinar la muestra de estudio, se partió de un universo que corresponde a los proyectos licenciados de construcción de carreteras en la red vial primaria del departamento de Antioquia. Se recuerda que los proyectos de la red vial primaria son de competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, mientras que la red vial secundaria y terciaria es competencia de las corporaciones autónomas regionales. Por consiguiente, se tuvo una población de estudio correspondiente a 20 expedientes referentes a proyectos de construcción de carreteras en la red vial primaria llevados a cabo en Antioquia desde el año 2012 hasta el año 2002. Esta población de estudio tuvo en cuenta dos criterios que son la dimensión temporal y espacial. Temporal, es decir, desde el año 2012 hasta el 2022, y espacial, como se mencionó, que estuvieron localizados en Antioquia. Para ello se realizó la solicitud de información ante la ANLA de los estudios de impacto ambiental para estos expedientes. Posteriormente, se seleccionó la muestra de análisis teniendo en cuenta unos criterios y se determinó que serían proyectos de la red vial primaria correspondientes específicamente a construcción de variantes. Por lo tanto, se exponen los criterios que se tuvieron en cuenta para seleccionar la muestra. El primero es que los proyectos estuvieran ubicados en municipios diferentes del departamento de Antioquia, que los concesionarios viales autores del EIA no se repitieran entre ellos, que correspondiera a proyectos de construcción de una nueva calzada sencilla sin incluir túneles y que estuvieran marcados en alguno de los proyectos viales que se están desarrollando actualmente de interés a nivel nacional. Cumpliendo estos criterios, se encontraron 4 proyectos identificados como P1, P2, P3 y P4, correspondientes a la construcción de variante Arboletes, cuyo idea se elaboró en el 2014, titular es Vía de las Américas en reorganización y el autor de la EIA es el mismo concesionario vial. El segundo proyecto corresponde a la construcción de la variante Mutatá, realizado en el año 2018 LIA. Se ubica en el municipio de Mutatá. El titular es Autopistas Urabá y el autor de la idea es Inerco Consultoría Colombiana. Como proyecto número 3 se obtuvo la construcción de la variante de Caucasia, cuyo día se realizó en el 2015, se ubica en el municipio de Caucasia. El titular es Autopistas del Nordeste, el autor de la idea es el mismo concesionario vial. Y finalmente se tuvo construcción de la variante de Puerto Berrío, cuyo día también se realizó en el año 2015. El titular es Autopista Río Magdalena SAS y el autor de la idea es Géminis Consultores. Por lo tanto, entonces se resalta que se tuvo un tamaño de muestra de 4 proyectos licenciados. El proyecto de construcción de variante Arboletes forma parte del proyecto transversal de las Américas sector 1. Por su parte, construcción de la variante Mutatá corresponde a un sector de la unidad funcional 4, UF4 del proyecto de infraestructura vial autopista al mar. El proyecto construcción de la variante Caucasia corresponde a la unidad funcional 2, subsector 2 de la concesión autopista norte. Y
de la concesión Autopista Conexión Norte, y el proyecto 4, variante de Puerto Berrío, hace parte de la construcción de la unidad funcional 4 del proyecto Autopistas para la Prosperidad, en especial Autopista al Río Magdalena 2. Como se puede identificar, el objeto como tal de estos proyectos es evitar el paso o generar el desvío del tráfico de carga y de larga distancia por las cabeceras municipales de los municipios, de modo que no se ingrese, sino que se tenga estas variantes que permiten igualmente la interconexión entre otras regiones. A continuación se presentan los instrumentos y técnicas para la recolección y análisis de datos. Se tiene en cuenta que como técnicas, inicialmente se hizo una revisión inicial de análisis documental, utilizando como instrumento de recolección una base de datos creada en Microsoft Excel con la información característica de la muestra, a partir de la cual se construyeron las tablas que se presentaron anteriormente, como datos puntuales del proyecto, año de elaboración del EIA, quién era el titular, el concesionario vial. Posteriormente, para dar cumplimiento al objetivo específico número 1, se realizó también una revisión y análisis documental. Este objetivo se recuerda que consiste en determinar los criterios técnicos, guías o fuentes de información que se utilizaron para elaborar el capítulo de evaluación ambiental, y para ello se utilizó como instrumento de recolección una matriz de recopilación de información y un conteo de datos comunes. Es decir, se identificó en la muestra cuáles fueron las etapas en las que se veía en el proyecto, cuál fue la metodología utilizada para elaborar el EIA, cuáles términos de referencia se utilizaron, cuál metodología de elaboración, de evaluación, perdón, de impactos, y cuál fue el proceso para identificar estos mismos. Finalmente, mediante un conteo de datos comunes, se generaron unos resultados estadísticos. Para el objetivo específico número 2, que consiste en identificar los impactos ambientales incluidos en los proyectos de construcción de variantes y posteriormente teniendo en cuenta su comparación con el referente teórico que se ha mencionado, se utilizaron estos instrumentos de recolección. Lista de chequeo en la cual se incluyeron uno a uno todos los impactos identificados en las muestras, teniendo en cuenta que existían impactos con denominaciones aparentemente comunes. No obstante, en los proyectos, en su respectiva información, se identificó que no todos presentan la descripción de los impactos ambientales. Entonces, con el objetivo de evitar imprecisiones teóricas, no se generó ningún tipo de agrupación entre impactos que pudieran parecer comunes por su nombre, sino que se conservó uno a uno cada denominación. Posteriormente se hizo un conteo de frecuencias, es decir, se verificó en cada uno de los proyectos que conforman la muestra cuáles impactos estaban incluidos. Finalmente se realizó una matriz comparativa en la cual se realizó la respectiva comparación y homologación con el listado del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 2020. Esta comparación se realizó teniendo en cuenta las descripciones que se encontraban para los impactos en el EIA, pero como para todos los proyectos no se contaba con esta información, en los casos en los que fue posible se hizo la homologación teniendo en cuenta denominaciones muy comunes, y en caso de que no se identificara un impacto específico como tal, recordando que el listado, como se había mencionado, tiene impactos estandarizados y tiene impactos específicos. Si no se pudo establecer la homologación directamente con el impacto específico, se realizó con el impacto estandarizado, pero se conservó el nombre para tener esta referencia. Y en caso contrario, si se encontró únicamente el impacto estandarizado, se conservó el nombre precisamente de ese impacto específico también. Posteriormente, teniendo en cuenta esa matriz comparativa y los resultados, es decir, impacto identificado en la muestra, impacto específico homologado e impacto estandarizado homologado, se realizó una encuesta a expertos mediante una serie de preguntas estructuradas con el objetivo de que los expertos validaran precisamente estos resultados, si estuvieran de acuerdo o no, y presentaran observaciones al respecto.
A continuación se presenta cómo fue estructurada la encuesta expertos. Tuvo 3 secciones. La primera con 5 preguntas en las que se recopiló información personal del experto, como su área de trabajo, experiencia, profesión, estudios de posgrado. En la segunda sección se realizó precisamente la validación de los impactos ambientales que fueron generados a partir de estos proyectos de construcción de variantes y se compararon, como ya se había mencionado, con los impactos específicos y estandarizados en el proceso de poder obtener y cumplir el objetivo general de la investigación, que es realizar una propuesta de impactos. Para ello se obtuvieron en total 16 preguntas, en las cuales por términos de extensión, en algunos casos se agruparon varios componentes en la misma información presentada. Y se realizó también teniendo en cuenta la división por medios en abiótico, biótico y socioeconómico. Finalmente se hizo una sección de opinión de experto donde se consultó acerca de temas de pertinencia de estandarizar precisamente los impactos en el marco del licenciamiento ambiental. Los materiales y métodos necesarios para la investigación fueron la estudiosa, el asesor de investigación y los expertos con una disponibilidad mínima de 6 personas que fueran entre docentes y profesionales con experiencia precisamente en el sector ambiental y vial, computador con acceso a Internet y acceso a bases de datos, programas entre otros como Microsoft Excel, Word, formularios de Google, correo electrónico, OneDrive, Google Drive, herramientas para crear mapas mentales y diagramas, también la elaboración y envío de oficios para la solicitud de información ante la ANLA mediante correo electrónico e incluso la compra de una memoria USB con capacidad mayor a 120 gigabytes y envío hasta la ciudad de Bogotá mediante correo certificado para poder obtener la copia de la información. Fue necesario tener la población de estudio, como ya se había mencionado, tener la muestra que finalmente se eligió y diseñar la encuesta para la consulta a expertos que tuviera la validación del asesor. A continuación se presentan entonces los resultados y discusiones, inicialmente para el objetivo específico número 1, que se recalca fue determinar precisamente en qué criterios técnicos, guías o fuentes de información se basaron los autores de los CIA para construir precisamente este capítulo e identificar los impactos. Se obtuvo entonces que en la muestra el 75% de proyectos dividió entre las etapas y fases de las actividades una etapa de preconstrucción, también denominada preliminar o previa. El 100% de los proyectos definió la etapa de construcción. El 75% incluyó la etapa de abandono, restauración final o cierre de la construcción de obras. Y el 50% definió una etapa operativa que incluye el mantenimiento. A raíz de cada una de estas etapas se presentan entonces diferentes impactos ambientales que vale la pena mencionar fueron tomados a partir precisamente de las actividades constructivas definidas como tal por estos autores de estudio de impacto ambiental. En cuanto a la metodología para elaborar y presentar el EIA, el 100% de los proyectos utilizó la metodología general para presentación de estudios ambientales expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial del 2010. Lo anterior tiene relación, como se mencionó, con los años en los que están elaborados los EIA. Y a pesar de que uno de los proyectos tiene como año de elaboración el 2018 y la última metodología tiene esta fecha de publicación, posiblemente estaba aplicado la transición, el régimen de transición y todos utilizaron fue la anterior metodología. En cuanto a los términos de referencia, el 50% usaron los términos de referencia expedidos en el 2006 por entonces el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial correspondientes a la variante de Arboletes y a la variante de Caucasia. Finalmente, el otro 50% utilizó la nueva versión de términos de referencia del 2015, que corresponde a la variante de Mutatá y a la variante de Puerto Berrío. En cuanto a las metodologías de evaluación ambiental, si bien la investigación no se centra como tal en temas de metodologías, sí es importante conocer, como se dijo, precisamente en qué criterios técnicos se basaron los autores de los EIA para desarrollar este capítulo. Se encontró que el 50% utilizó la metodología de Conesa Fernández Vitora del 97,
El Ecopetrol 2012 la utilizó 25% de la muestra, fue una adaptación, y finalmente el otro 25% utilizó una combinación de metodologías adaptadas, entre las que se encuentran Conesa, Wharton y Espinosa, lo cual tiene relación con otros estudios que se han realizado en el país por otros autores, donde se encuentra que precisamente la principal metodología que se utiliza es la de Conesa. Teniendo en cuenta cuáles son los pasos para identificar estos impactos ambientales, que es como tal el núcleo base de la presente investigación, se pudo determinar 4 pasos comunes establecidos en la muestra. La primera es la creación precisamente de la lista de actividades del proyecto, donde se abordan cada una de sus fases o etapas constructivas. En segundo lugar, se realiza una estructuración de los componentes que pertenecen a los medios abiótico, biótico y socioeconómico. En tercer lugar, se seleccionan los impactos representativos para cada uno de esos componentes ambientales, teniendo en cuenta los resultados de la línea base. Y finalmente, se hace una matriz de doble entrada o matriz de identificación de impactos, donde se indica a su vez el carácter positivo o negativo de cada interacción. Se resalta que, según estos resultados obtenidos, en el análisis de la muestra no se encontró ninguna referencia a alguna fuente bibliográfica adicional donde se haya hecho la consulta para seleccionar precisamente estos impactos, es decir, como un listado que se haya utilizado de referencia para denominarlos. Además, se resalta también que en la estructura en la que se aborda el ambiente se presentan variaciones importantes. No todos los proyectos definen los medios abiótico, biótico y socioeconómicos, sino que hacen una división de los componentes, o en ocasiones les denominan elementos, y sobre ellos hacen la identificación de impactos. A continuación se presentan los resultados del objetivo específico número 2, que como se mencionó es identificar precisamente estos impactos ambientales que están incluidos en la muestra y hacer su estandarización. Por lo tanto, se identificaron un total de 118 impactos. Se recuerda que se conservaron uno a uno los nombres dados a los impactos. Por lo tanto, digamos que este número representa en sí las diferentes denominaciones que se han dado precisamente a los impactos. En la variante de Arboletes se presentaron 38 impactos, en la variante de Mutatá se identificaron 26, en la variante de Caucasia 21 y en la variante de Puerto Berrío 33. Del total de los impactos identificados se tiene que 104 presentan una frecuencia del 25% y 7 impactos una frecuencia del 50%. Es decir, solo 7 impactos se identificaron de la misma forma, con la misma denominación en 2 proyectos de la muestra, mientras que el resto corresponden a denominaciones unificadas para cada proyecto, lo que denota precisamente esta necesidad de estandarización, de que se utilice un lenguaje común que permita precisamente tener como mayor precisión. Entre los resultados de la encuesta, la primera sección de información personal se tiene que en el núcleo de conocimiento de los expertos que participaron, que fueron en total 9, hay 7 que pertenecen al área de ingeniería ambiental y gestión ambiental, 1 ingeniería civil y 1 de profesional en biología. En cuanto a la experiencia de desempeño laboral, 3 están en el área de docencia, con experiencia también en consultoría vial, caracterización, modelación, análisis de control de la contaminación atmosférica y gestión ambiental, y 6 pertenecen al sector vial y de construcción. En la segunda sección, que fue precisamente hacer la validación de los impactos ambientales identificados por el grupo de expertos, se encontró, como se había mencionado, por cada componente y por cada medio se hizo la presentación de estas listas para que respondieran si estaban de acuerdo, si no estaban de acuerdo o si consideraban otro, es decir, que había alguna observación para agregar algún impacto o eliminar algún impacto precisamente de los presentados. Como se puede notar, en su mayoría, más del 80%, estuvo de acuerdo en general con los impactos presentados y homologados. En algunos se tuvieron observaciones y en otros no se estuvo de acuerdo precisamente porque se consideraba que faltaba impactos, como en el componente de suelo, ecosistema terrestre, espacial parte 1 y económico parte 1. Se aclara que en los componentes espacial y económico del medio socioeconómico, debido a la extensión de la lista presentada, se dividieron en 2 partes para facilitar la visualización.
Por lo tanto, se presentan acá las observaciones recogidas por los expertos para cada uno de los componentes, los cuales fueron discutidos y según esas discusiones se acogieron para la lista final o no se acogieron. En el caso del componente atmosférico, uno de los expertos señaló que los impactos son redundantes y que hay imprecisiones teóricas. Precisamente este es el objetivo de lograr estandarización, debido a que los impactos aparentemente son redundantes porque pueden tener denominaciones comunes entre ellos, pero como se aclaró para objetos de esta investigación, teniendo en cuenta que se evidenció que en algunos impactos que sí incluían la definición o su descripción, cuando se fue a hacer la homologación con los impactos específicos, digamos que tenían un alcance muy marcado y diferenciado entre sí. Es decir, por ejemplo, consideraban únicamente ciertas variables o consideraban muchas variables, por lo tanto, no podían como tal estarse unificando de manera indistinta. Eh, en el componente de geomorfología y geotecnia se indicó que había una observación que era incluir el impacto cambios en el paisaje. Se aclara que en el referente teórico del listado del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 2020, el cambio en el paisaje, los impactos relacionados con la alteración en la percepción visual del paisaje se abordan desde el medio socioeconómico, componente cultural, a pesar de que la metodología general para la elaboración y presentación de estudios ambientales y la guía para definir área de influencia indican que el paisaje se debe caracterizar y abordar desde el medio abiótico. En términos de impactos, como se ve, no se realiza de esta manera, sino en el medio socioeconómico, teniendo en cuenta que este listado es del año 2020 y los anteriores referentes teóricos son de 2018, se acoge, es, digamos, lo más actualizado. En el componente suelo hidrológico no hubo observaciones, en el componente hidrogeológico indicaron el impacto de abatimiento del nivel freático, sin embargo, este impacto como tal ya estaba considerado y estaba homologado. En el componente ecosistema terrestre, cobertura y flora, que se presentaron juntos, se señaló incluir el impacto pérdida de biodiversidad, se hizo la verificación con el listado de impactos y se encontró que este pertenece al impacto estandarizado al que se homologó, pero existe también un impacto específico relacionado llamado incremento o disminución de la biodiversidad, por lo tanto se incluye en cada uno de estos componentes. En el tema de fauna, uno de los expertos indicó que faltaba un impacto de conectividad a pasos de fauna silvestre, no obstante, y según la información consultada en el INVIAS, en la guía de adaptación del PAGA, se encontró que estos pasos de fauna y en general en los proyectos viales se abordan es como medidas de manejo que precisamente están orientadas a mitigar impactos relacionados con fragmentación y con atropellamiento de fauna silvestre. Teniendo en cuenta que entonces es una medida de manejo, no se acoge esta observación. En el ecosistema acuático, en el componente de fauna e hidrobiota, se sugirió también pérdida de biodiversidad, no obstante, en el listado los impactos relacionados a biodiversidad únicamente se incluyen como tal en el ecosistema terrestre, en cobertura y en flora. Y en cuanto al ahuyentamiento de fauna marina, no hay un impacto específico homologable con fauna marina. En el componente de fauna e hidrobiota, los impactos que se encontraron y que luego se verá están relacionados en sí de modo macro con toda la fauna hidrobiota, especificando cuál es la fauna acuática. En el componente demográfico y cultural se indicó incluir la generación de empleo, no obstante, desde el Ministerio en el año 2020, el tema de generación de empleo se incluye en los componentes económicos, no en los componentes demográficos ni cultural. En el político administrativo, los expertos, como se había dicho, sugieren repetir, perdón, eliminar o agrupar impactos porque se ven aparentemente iguales, pero ya se explicó cómo fue el desarrollo metodológico.
Y se señaló también que las modificaciones en la dinámica de las instituciones y organización comunitaria que fueron impactos identificados en la muestra no necesariamente se deben asociar al impacto de generación de conflictos sociales, sino a modificación de la infraestructura física y social de los servicios públicos y sociales. No obstante, se aclara que todos los temas relacionados a generación de expectativas, potenciación de conflictos por temas de acceso a recursos naturales, los temas incluso de dinámicas de instituciones, de organización comunitaria, todos desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de 2020, que es nuestro referente teórico en esta investigación, se abordan es en el componente político-administrativo y pertenecen como tal al impacto estandarizado relacionado a la generación de conflictos. No se presentaron observaciones en el componente espacial y en el componente económico se sugirió incluir sanciones y multas porque dependiendo de la región del proyecto, las autoridades ambientales exigen unos pagos por inscripción como generador de RCD y también inscripción de volquetas para transportar RCD. No obstante, este tema se presenta también en las discusiones de la investigación. Se denota que es un tema de trámites administrativos y de proceso sancionatorio ambiental que como tal no constituye un impacto relacionado a los proyectos viales y tampoco se evidenció ninguno de los proyectos de la muestra. Entonces, se presentan los resultados ya en la siguiente sección, que es la opinión del experto, en la que se realizaron 5 preguntas. La primera es, ¿opina que los impactos ambientales homologados y presentados en los resultados son los más representativos en proyectos viales de construcción de variantes que requieren licencia ambiental? Se aclara que no se incluyen túneles, el 66,70% indicó que sí está de acuerdo, el 33,30% indicó que faltan impactos, no obstante ya se aclararon las discusiones en torno a esos impactos que se consideraban que faltaban. Segundo, se preguntó, ¿considera oportuno y necesario estandarizar los impactos ambientales generados por las diferentes actividades del subsector vial para proyectos licenciados? El 88,90% de los expertos respondió sí. El restante de los expertos, es decir, uno de ellos, indicó que no entendía como tal la pregunta. Sin embargo, en la justificación coincidió también en que es oportuno y necesario estandarizar los impactos ambientales generados en el subsector vial. La tercera pregunta, en su ejercicio profesional, ¿con cuáles impactos considera que es más apropiado técnicamente elaborar los estudios ambientales y que se obtendrían mejores resultados en términos de objetividad? El 22,20% indicó que con impactos ambientales que sean definidos por el equipo de trabajo de empresa consultora encargada. El 11,10% indicó que con los impactos ambientales estandarizados, es decir, las categorías de impacto definidas por el ministerio, y el 66,70% señaló que, digamos, considera que se debe usar una combinación de impactos específicos y estandarizados que sean precisamente el referente teórico. La cuarta pregunta fue, para realizar los estudios ambientales de un proyecto, ¿qué opina con respecto a los impactos estandarizados e impactos específicos homologados? Se recuerda que los estandarizados son las categorías macro, es decir, las categorías grandes, donde se incluyen impactos específicos. Entonces, se pretende encontrar qué opinan entre ambos. El 33,30% indicó que los impactos ambientales estandarizados son muy amplios y se requiere mayor nivel de detalle, por lo que es mejor utilizar los impactos específicos. Y el 66,70% indicó que se deberían usar ambas listas a la vez, es decir, tanto estandarizados como específicos, y señalar a cuál categoría de impacto estandarizado pertenecen precisamente esos impactos específicos. Se recuerda que a partir de cada impacto estandarizado se tiene una lista de impactos específicos que se incluye. Finalmente se preguntó, ¿cree que en general el proceso de licenciamiento ambiental en Colombia requiere el uso de impactos estandarizados? Es decir, que se unifican los nombres de los impactos en los estudios ambientales, diagnóstico ambiental de alternativas, estudio de impacto ambiental e incluso plan de manejo ambiental, para obtener así resultados más objetivos y facilitar la toma de decisiones por parte de la autoridad ambiental competente y la participación de las comunidades. Se tiene que el 100% de los expertos indicó que sí es necesario que en Colombia se haga uso de impactos estandarizados. Finalmente, se presenta entonces el resultado de la investigación que cumple con el objetivo general, que es presentar la propuesta de impactos estandarizados. Se encontró que en el medio abiótico hay 10 impactos estandarizados precisamente para proyectos licenciados de construcción de variantes.
Entonces, acá se ejemplifica con mayor detalle. El impacto estandarizado, por ejemplo, en el componente atmosférico es alteración a la calidad del aire. Dentro de este impacto se incluyen impactos específicos, entre los que se encuentran incremento en la concentración de contaminantes criterio, incremento en material particulado, incremento del número de partículas, incremento de la concentración de gases de efecto invernadero. Asimismo, se encontró alteración en los niveles de presión sonora, alteración de la geoforma del terreno, que tiene como impacto específico cambio en la morfología del terreno a partir de los resultados de la muestra, alteración de las condiciones geotécnicas, que tiene como impacto específico desestabilización de taludes en el componente de geotecnia. Alteración a la calidad del suelo, que tiene múltiples impactos específicos, alteración en la oferta y disponibilidad del recurso hídrico con sus respectivos impactos específicos, y se señala, como se mencionó previamente, que los que no estaban identificados, es decir, que no se encontró como tal un impacto específico homologable, igualmente se dejaron en la lista para tenerlos de referencia, y posiblemente es porque están muy relacionados a los impactos estandarizados, como en este caso. Por ejemplo, cambio en la disponibilidad del agua superficial. El impacto estandarizado es alteración en la oferta y disponibilidad del recurso hídrico superficial, y no hay un impacto únicamente puntual de disponibilidad en el listado de impactos específicos. Asimismo, esta alteración en la calidad del recurso hídrico superficial, alteración hidrogeomorfológica en la dinámica fluvial y el régimen sedimentológico, alteración a la calidad del recurso hídrico subterráneo y alteración en la oferta y disponibilidad del recurso hídrico subterráneo. Por lo tanto, en el medio abiótico se conservaron también las divisiones por medios y componentes del ambiente planteadas desde el referente teórico de la investigación, que son atmosférico, geomorfológico, geotecnia, suelo hidrológico e hidrogeológico. Esto teniendo en cuenta que se explicó que en los diferentes proyectos también se tenían variaciones importantes en temas de nombre que se asignaba a los componentes. Para el medio biótico, perdón, se identificaron 6 impactos estandarizados que corresponden a los componentes de ecosistema terrestre, alteración a ecosistemas terrestres. En cobertura, alteración a cobertura vegetal con sus impactos específicos posibles. Alteración a comunidades de flora en el componente flora. En el componente fauna, alteración a comunidades de fauna terrestre. En el ecosistema acuático, alteración de ecosistemas acuáticos. Y en fauna e hidrobiota, alteración a la hidrobiota, incluyendo la fauna acuática. Como se puede observar y se recalca, los impactos estandarizados son categorías de impactos, son impactos más amplios que en el listado del ministerio cuentan con su definición. No obstante, los impactos específicos no tienen una descripción en el listado del ministerio, y son diversos impactos que pueden incluirse de forma ya más puntual, de forma más detallada en las evaluaciones. Finalmente, en el medio socioeconómico se presentan 2 secciones. Se encontraron 11 impactos ambientales estandarizados en los componentes, como ya se explicó, demográfico, cambio en las variables demográficas, alteración en la percepción visual del paisaje en el componente cultural. Se aclara en este caso y se recuerda que en este referente 2020 los impactos relacionados a la percepción en la percepción de la calidad visual del paisaje se abordan es desde el componente cultural, medio socioeconómico, y no desde el medio abiótico en geomorfología. Político-administrativo, generación o alteración de conflictos sociales. Se recuerda que entonces en este impacto se incluye todo el tema relacionado a generación de expectativas, incremento de conflictos, generación de conflictos en instituciones, empresas y comunidad, cambios en los lazos de interrelación entre los ciudadanos y sus instituciones, en la organización comunitaria, por recursos. Y finalmente, en el componente espacial se identificaron 2 impactos estandarizados macro que contienen gran cantidad de impactos específicos. El primero es modificación de la infraestructura física y social y de los servicios públicos y sociales, donde está todo el tema precisamente de afectación a predios, a redes de servicios públicos, en incremento de demanda de servicios sociales, condiciones de cobertura precisamente en estos mismos servicios, incremento también de la generación de residuos sólidos, tanto ordinarios, peligrosos, como de construcción y demolición, que en otros proyectos se abordaban desde el medio abiótico. Sin embargo, acá se encuentran, digamos, abordados es desde el componente espacial en el medio socioeconómico.
En la segunda sección entonces se presenta el otro impacto estandarizado del componente espacial, que es modificación de la accesibilidad, movilidad y conectividad local, donde está todo el tema de barreras para desplazamiento, afectaciones, digamos, a los flujos de desplazamiento. En el componente económico, el impacto estandarizado es modificación de las actividades económicas de la zona. Acá se abordan todos los temas e impactos asociados a la tenencia, costo de la propiedad, incremento y disminución de la demanda de bienes y servicios, cambio en actividades económicas, incremento de los ingresos municipales o disminución, y todos los temas relacionados a la oferta de empleo. Todo se aborda del componente económico. Asimismo, como pasa con los impactos relacionados al paisaje, los impactos en cambio de uso del suelo, en este referente teórico del estado de impactos ambientales estandarizados, se aborda también desde el tema cultural, desde el medio socioeconómico, por lo tanto se incluye acá. Se tienen los impactos de población a reasentar, donde está toda la parte de relocalización involuntaria de unidades productivas, de unidades sociales, de unidades mixtas. Y finalmente se encontraron en la muestra de estudio otros tres componentes que no tienen un impacto estandarizado en la lista del ministerio, sino que únicamente tienen impactos específicos. Por lo tanto, se incluyó también en la categoría de impactos estandarizados, conservando el mismo nombre, puesto que fueron identificados también en la muestra y corresponden a, dentro del componente cultural, el factor de valores y prácticas culturales, impacto cambio en las tradiciones y costumbres. Dentro del componente cultural, factor alteración al patrimonio arqueológico, cuyo impacto es deterioro del patrimonio arqueológico. Y finalmente, en el componente institucionalidad, factor de gobierno, cambio en la gestión de la administración municipal. Por lo tanto, estos fueron los impactos estandarizados que se proponen a partir de todo el desarrollo metodológico de la investigación para los tres medios y los componentes del ambiente presentados. Como conclusiones, se tiene que el proceso de licenciamiento ambiental en Colombia es necesario avanzar en los procesos de estandarización en la presentación de la información y en la socialización de los referentes teóricos que se expiden. Es decir, en el caso del listado del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible del 2020, este debe ser socializado con todas las personas encargadas de elaborar estudios de impacto ambiental o desarrollar estudios ambientales para que conozcan precisamente en cuáles medios y componentes del ambiente se abordan determinados impactos, cómo están estructurados, a cuáles corresponden, y usar precisamente las denominaciones que ya se establecen de forma estandarizada allí para evitar digamos, tener tantas denominaciones que pueden parecer a un impacto común y que dado el caso que se tuviera que hacer alguna actualización o las autoridades ambientales solicitaran precisamente homologar, podría generar este tema de confusiones al respecto. Asimismo, en el listado del ministerio incluye determinados impactos específicos y estandarizados en componentes del ambiente particulares que de forma tradicional los hayan venido abordando en otros componentes. Se resalta, como ya se explicó, el caso, por ejemplo, de los impactos relacionados con alteración en la percepción visual del paisaje y cambio de uso del suelo, que como es notorio, digamos, normalmente se abordan es desde el medio abiótico, en temas de geomorfología, en temas de suelo, pero acá en esta actualización y referente 2020 se tratan es en el medio socioeconómico, en el componente cultural. Y lo mismo pasa con otros impactos y componentes del ambiente, por lo tanto, también es necesario que se haga esta homologación en términos de componentes, de formas de abordar el ambiente en medios y de impactos que se asocian a cada uno de ellos. De acuerdo con los resultados obtenidos, para lograr mayor precisión técnica y objetividad, se recomienda entonces que los estudios ambientales en Colombia utilicen una combinación de los impactos ambientales específicos y estandarizados del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y donde se señalen tanto los impactos específicos como estandarizados utilizados, que corresponde de forma similar a lo que se presentó en la actual investigación, a la manera en la que se entregó la lista propuesta de estos impactos, que como se pudo notar, contiene cuáles son los impactos específicos y a qué categoría de impacto estandarizado pertenece.
Se recomienda también la ampliación de los impactos estandarizados, como se notó según los resultados de la muestra. Se pudo identificar que los proyectos de construcción de variantes asociaron impactos relacionados a cambio en las tradiciones y costumbres, deterioro en el patrimonio arqueológico y cambio en la gestión de la administración municipal, que no están dentro de los impactos estandarizados del ministerio, sino en los impactos específicos, pero que entonces requieren también que se evalúe incluir dentro del componente cultural el factor de valores y prácticas culturales, factor de alteración al patrimonio arqueológico y en la institucionalidad, tema de gobierno. Asimismo, se recomienda realizar otros estudios y profundización en el tema de investigación propuesto, donde también se aborde desde un grupo de trabajo interdisciplinario y se revisen también otros tipos de proyectos del subsector vial, como son proyectos de construcción de túneles, de construcción de segundas calzadas o segundas calzadas adosadas a las vías existentes, entre otros, de modo que se pueda ampliar y fortalecer precisamente estos impactos ambientales específicos y estandarizados que puedan usarse como referente teórico en proyectos del subsector vial, porque estarían identificados a partir precisamente del sector como tal y no como en este momento está listado el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 2020, que como se mencionó a partir del marco teórico, es un listado genérico que aplica a los diferentes subsectores. Asimismo, este podría convertirse en un referente teórico que permita usar un lenguaje común, más homogéneo, con mayor precisión, que pueda permitir tanto mayor rigor, mayor transparencia y facilitar la toma de decisiones en los proyectos de construcción de carreteras e incluso que sean de la red vial primaria, secundaria y terciaria y tanto licenciados como no licenciados. Dentro de las limitaciones que se presentaron en el estudio, se encontró que no todos los proyectos que conforman la muestra presentan en el respectivo IA la descripción detallada de los impactos ambientales identificados, es decir, como se ha venido mencionando, solo incluían, por ejemplo, una lista de impactos separadas por medios o en su defecto por componentes del ambiente que también recibían la denominación de elementos, sin indicar cuál era el alcance y las consideraciones de cada impacto, es decir, cómo se estaba describiendo ese impacto, desde qué forma se iba a abordar y posteriormente a evaluar. Entonces, la falta de descripción, que como se mencionaba desde el marco teórico, en las metodologías y en los términos de referencia se indica que se deben identificar y describir, así como evaluar claramente estos impactos. Es necesario que se tenga precisamente este cumplimiento del lineamiento en los posteriores proyectos que se realice y que no únicamente se presente una lista sin describir o en los análisis qué es lo que se está considerando que significa ese impacto. También se resalta como limitación el proceso de solicitud de copias de información ante la autoridad ambiental competente, puesto que existe la Ley 1755-2015 que regula el ejercicio del derecho de petición, donde se establecen los plazos que deben cumplir las entidades para dar respuesta a los derechos de petición. No obstante, en este caso se prolongó por aproximadamente 3 meses, teniendo que ser necesario una constante comunicación mediante radicados, incluso entrega de correo certificado hasta la ciudad de Bogotá, envío mediante correo certificado, y que se incluyeron procesos de error en la copia de entrega de información que precisamente hicieron que se retrasara aún más este proceso. Entonces, como tal, corresponden a las limitaciones que se presentaron en la investigación y que deben tenerse en cuenta precisamente en posteriores investigaciones, por ejemplo, que puede ocurrir estas situaciones. A continuación se presentan las referencias de los estudios citados en las diapositivas. No obstante, se aclara que en el proyecto de investigación, obviamente el número de referencias es mayor, acá únicamente se presentan las citadas. Esta fue la sustentación del proyecto de investigación. Muchísimas gracias por su atención. Espero que estén muy bien y quedo atenta a sus observaciones y o sugerencias.